Lo siguiente que vamos a comentar es muy interesante. A partir del jueves recién pasado, los pequeños generadores de energía cuentan con una normativa que regula el uso de los recursos y les reporta beneficios por los excedentes generados. Se trata de la ley 20.571, conocida como la ley Net Billing, que va a permitir que pequeños generadores de energía fotovoltaica puedan inyectar sus excedentes a la red y se beneficien con descuentos. ¿Cómo se podrá acceder a esto? Se lo vamos a preguntar a Gabriel Neumeyer, quien es director de ACESOL, que es la Asociación Chilena de Energía Solar. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Partamos, como te proponía antes, por el ABC, ¿no?, de la energía solar, y tú nos trajiste acá un panel fotovoltaico, ya que nosotros tenemos y podemos mirar a través de nuestra cámara de streaming, y que tal vez tú nos puedes explicar de mejor forma y desde la más sencilla. Yo me imagino que este panel es más bien pequeño, ¿no?, pero es una réplica de la energía solar que se puede generar en la casa, en los pequeños generadores y también en los grandes generadores de energía solar. Exactamente, así es. O sea, lo que te traje es una pequeña muestra con 6 celdas. Un panel típico que se conoce en el mercado sería de 60 celdas, más o menos de 1 metro por 1,70 metros. ¿Eso sirven para la casa? Eso sirven tanto para la casa como también para las plantas grandes, porque también se llaman módulos fotovoltaicos, porque las plantas, la gracia que tienen es que son modulares, pueden ser desde muy pequeño hasta muy grande. Porque ahí va sacando la energía que requieres, digamos. Así es. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, perfecto. Ok. Estos paneles fotovoltaicos, estos captan la energía, estos paneles que tenemos acá de color negro, y tienen conexiones. ¿Qué pasa con esas conexiones? Exactamente, o sea, aquí lo que vemos son celdas que se producen desde el silicio, o sea, arena, lo que hay abundantemente en el mundo, y mediante un efecto que se llama efecto fotoeléctrico, en el fondo lo que hacen es convertir la radiación solar directamente en electricidad. Perfecto. Eso es una parte. Lo que pasa es que esa electricidad es corriente continua, en el fondo lo que conocemos de los autos, o sea, hay un más y un menos. Ya, un positivo y un negativo. Exacto. Que se pueden ver claramente aquí atrás. Ajá, atrás hay una caja de conexión y 2 cables, el positivo justamente y el negativo. Entonces, esa electricidad que se produce todavía no se puede de esa manera utilizar en una casa o en un comercio. Necesitamos convertirla en corriente alterna, tal como lo conocemos desde el enchufe, digamos, los del 220. empalme, los 220, así es. Para eso se necesita entonces un dispositivo adicional que se llama inversor, y ese inversor convierte la corriente continua en alterna, lista para usarla en una casa o en una gran planta de generación o lo que sea. Perfecto. ¿Cuántos de estos paneles o qué extensión en metros, Gabriel, necesito para hacer andar una casa con los requerimientos típicos que tiene una casa en la que viven, no sé, un grupo familiar de 4 o 5 personas, donde se echa a andar la lavadora, se necesita energía eléctrica para todos los artefactos, para el televisor, para todo? Perfecto. A ver, una casa de promedio chilena consume alrededor de 2.000 kilowatt horas al año, ¿ya? Nosotros en la energía solar siempre hablamos del año porque eso en el fondo cumple el ciclo de la radiación solar. Esas 2.000 kilowatt-horas se logran generar en Santiago, en un techo mirando más o menos hacia el norte, con unos 5 de esos paneles. Perfecto. Y si estuviéramos más en el norte, alcanzarían 4, y en el sur tendrían que ser ya 6 o eventualmente 7. ¿El gasto de esta corriente es más barato? Ahí depende cómo uno lo vea, ¿ya? Primero que nada, estos sistemas tienen una vida útil de al menos 25 años. La gracia es que aquí no hay piezas móviles, es la manera más directa de generar electricidad. Por lo tanto, son muy, muy fiables estos sistemas y se proyectan, bueno, justamente a 25 años y después pueden seguir funcionando. Si yo tomo esos 25 años, veo cuánto me ha costado la inversión y cuánta electricidad me va a generar en ese tiempo, puedo llegar ya a cifras muy atractivas que son alrededor de unos 30 pesos por kilowatt-hora, mientras que de la red hoy en día estoy pagando 100 o más. Ya, pero primero tuviste que hacer la inversión, ¿no? Amortizar esa inversión de estructura o de infraestructura, comenzar a usar el sistema para luego recibir un precio más barato en el pago de tu energía. Así es, exactamente. Ya. La típica pregunta que se hace uno cuando ve estos paneles sobre la casa: ¿y si hay sombra o si el día está lluvioso? Si es que no hay sol, básicamente, hay escasez de sol. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso es muy importante porque este sistema no funciona independientemente, es decir, nosotros no nos desconectamos de la red pública. No te desenchufas. Exacto, o sea, yo mantengo mi contrato vigente con la empresa distribuidora, tal cual, pero adicionalmente conecto este sistema al tablero de la casa.
Entonces, desde ese momento, yo tengo dos fuentes de energía, que es la red pública y también los paneles solares, y eso funciona en conjunto, de manera automática. Por ejemplo, estoy consumiendo, por decir algo, 100, y el sistema solar me está entregando 50, los otros 50 automáticamente los suministra la red. Entonces, en la noche, cuando es cero, o sea, cuando tengo energía solar cero, todo se suministra desde la red. Bien, hablemos de esta ley de net billing, ¿no?, que permite a los pequeños generadores de energía fotovoltaica inyectar sus excedentes a la red y beneficiarse con descuento. ¿A quiénes específicamente beneficia eso? En el fondo, a todos nosotros, si queremos, ¿ya? Todos nosotros, desde hoy en adelante, o desde el miércoles pasado en adelante, podemos participar activamente en la generación eléctrica del país. Por lo tanto, nosotros desde Acesol y con las 50 compañías que son socios, hemos esperado, bueno, ya 2 años y medio hasta que finalmente salga esta ley. Es un momento muy importante para la energía solar en Chile. Simplemente porque ahora con mi sistema en la casa, en el comercio, en una industria, al tener eventuales excedentes, o sea, es decir, estoy generando más de lo que estoy consumiendo, esos excedentes automáticamente se devuelven a la red y voy a recibir un pago por ello. Ya, eso es beneficioso finalmente para el bolsillo no solo de los generadores, sino también, dices tú, de los clientes. Así es. De hecho, por ejemplo, hasta el momento todos nosotros éramos netamente consumidores eléctricos, ¿ya? La generación venía de las grandes plantas y era unidireccional. ¿Ya? Ahora, con esta nueva ley, podemos convertirnos además en producentes de electricidad y participar de esa manera del sector eléctrico. Ya empieza a haber dos caminos. Claro, pero para un usuario, por ejemplo, que tiene instalado un sistema como este en su casa, ¿dónde va a notar la diferencia a propósito de esta ley? ¿Va a tener una rebaja porque él le va a poder inyectar más al sistema? No me imagino cuál es el mecanismo ahí. No, la ley básicamente se enfoca en el autoconsumo. Significa que yo tengo un cierto consumo en la casa, en el comercio, y mientras más sol hay, más baja la cuenta de la luz, ¿ya? O sea, eso lo voy a notar todos los meses. En los meses de verano más y en los meses de invierno menos. Claro. Pero justamente en los momentos donde estoy entregando más de lo que estoy consumiendo, ahí puedo aprovechar y entregar esos excedentes, y esos también se me descuentan, digamos, de la boleta. Es como un símil de lo que ocurre con la electricidad, también con el agua potable, por ejemplo, que cuando tienes un mayor consumo te cobran el sobreconsumo a propósito de ese promedio que ya te establecieron, ¿o no? No tan así, porque yo no puedo producir agua en mi casa y devolverla a la red. Ya, esa es la diferencia que ustedes quieren establecer. Exacto, pero con la electricidad eso sí lo puedo hacer. Ya. Sácame de una duda, ¿quiénes están utilizando hoy día intensivamente la energía solar? ¿Acá en Chile? Sí, a nivel de industrias, por ejemplo, la minería. Hasta el momento el desarrollo principal en la energía solar fotovoltaica han sido sitios que no tienen conexión a la red, ¿ya? O sea, electrificación rural, estaciones de bombeo, de riego también, otros lugares remotos que tienen que ver con la minería, pero eso en el fondo a nivel mundial es un nicho de mercado, ¿ya? Ahora, gracias a la bajada de los costos de la tecnología y también gracias a los precios relativamente altos de electricidad que tenemos en Chile, se ha vuelto rentable sin necesidad de subsidio, y de esa manera cada vez más puede ser atractivo para, en el fondo, todos nosotros, todas las empresas que tienen un empalme eléctrico, que tienen algún techo soleado, pueden aprovechar de utilizar esta energía y de esa manera bajar sus gastos operacionales. Gabriel, hemos conversado aquí en GPS de Cooperativa acerca de la posibilidad de la construcción de las Smart City, o cómo las imaginamos, cómo las pensamos, cómo estas ciudades inteligentes pueden reportarnos mejores beneficios a los ciudadanos, entendiendo, por ejemplo, que vivimos en un circuito más cerrado, o sea, ojalá estar cerca del trabajo, ojalá generar nuestra propia energía, ojalá consumir lo que nosotros mismos producimos, o en parte, ¿no?, en la medida, como se dice, de lo posible. Pero también tenemos buenos ejemplos en ese sentido, ciudades europeas, donde si tú tienes la posibilidad de recorrerlas, te das cuenta que sobre las casas generalmente hay un panel de energía solar, o por ejemplo en los alumbrados públicos, que está pasando aquí también en algunas partes en Santiago, en las carreteras existen estos paneles sobre las luminarias, que finalmente es lo que le da luz, ¿no? ¿Crees que vamos avanzando medianamente rápido o medianamente lento hacia ese camino? ¿Tenemos este concepto dentro de nuestra forma de ver o entender o planificar la ciudad?
Yo creo que sí podemos, o sea, desde el punto de vista de Acesol, lo que hemos visto es un gran interés, ya tanto a nivel de usuarios particulares que quieren hacer algo, a nivel de empresas también. La gracia o el aporte que puede entregar la tecnología fotovoltaica en ese ámbito es que se produce localmente. O sea, sigue el concepto también de no tener que viajar tanto, de no tener que transportar combustible o electricidad durante muchísimos kilómetros. En el fondo yo puedo generar la electricidad donde estoy y ahí consumirla. ¿Ya? Y eso en el fondo, tal como lo que estamos buscando, que los trabajos estén cerca, que en el fondo ayuda a que todo sea más amigable, porque cada kilowatt-hora, más allá de retornos y todo eso, cada kilowatt-hora que entrega un sistema solar no tiene que ser generado en una gran termoeléctrica, por ejemplo. Podría generarse a través de esta vía. Lo último que quería preguntarte está relacionado con lo siguiente. Hace algunos días tuve la posibilidad de visitar el CEDEC, el Centro de Despacho Económico de Carga, para simplificarlo, simplemente simplificarlo, tal como lo puse en Twitter. Esto es lo que hay detrás del enchufe, digamos, es desde ese estupendo centro altamente tecnológico hoy día, donde se ve una gran pantalla, donde están todos los generadores de electricidad hoy día, tanto solar como eólico y por supuesto las grandes generadoras de electricidad, no las hidroeléctricas a lo largo de todo el país, en el sistema que recorre desde Taltal hasta Chiloé. Y ahí está la inteligencia no solo de los computadores, sino especialmente los seres humanos, de ir enchufando o desenchufando otra para irse conectando y mantener entonces continua esta corriente que abastece prácticamente a la mayoría de los chilenos. Estamos hablando de más del 70 y tantos %. Les preguntaba yo acerca de la energía eólica y la solar, y decían que uno de los conflictos a lo mejor que tienen con esto es que a ratos se entregan mucha electricidad y luego baja esto repentinamente. ¿Es eso solucionable en el tiempo como para que un centro de despacho económico de carga como ese y un pensamiento de energía en Chile pueda responder a gran cantidad de generación de energía solar? Sí, de todas maneras. Primero que nada, claro, es una energía intermitente. Intermitente, esa o sea, no entrega energía base o no entrega una potencia garantizada, eso sí es verdad. Sin embargo, y dependiendo un poco de la estructura del sistema de transmisión y del sistema de distribución, un 20% fácilmente de energías renovables intermitentes se pueden integrar, ¿ya? Sin mayores complicaciones, por decirlo así. Si uno quiere llegar ya más allá de un 20%, eventualmente en algunos puntos hay que reforzar la red, hay que también empezar a trabajar con consumidores inteligentes, ¿ya? Y manejar más las cargas, ¿ya? Por ejemplo, una industria de grandes refrigeradores, sin ningún problema puede bajar la temperatura unos 2 grados más, y de esa manera funcionar como un acumulador, por decirlo así, de energía. O a futuros, lo que se está pensando, si vamos a llegar a tener autos eléctricos, esos también pueden servir como amortiguador entre la generación y el consumo, utilizando las baterías de los mismos autos, cargándolos más rápidamente o más lentamente. Yo creo que estamos en un punto muy, muy interesante en ese desarrollo. Sí, tal vez un punto de inflexión, ¿no? No solo en el desarrollo, sino también lo que tiene que ver con lo que te decía antes, con la conciencia que tomamos los ciudadanos de vivir inteligentemente y consumir también inteligentemente, que los recursos no son ilimitados, independiente de que los podamos pagar, sino que los recursos tienen un límite para todos aquellos que vivimos acá. Gabriel Neumeyer, director de Acesol, la Asociación Chilena de Energía Solar, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. De nada, encantado. Un gusto tenerte acá. Vamos a la pausa, ya regresamos.